todos y todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier lugar donde nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast favorito de cambio climático y sostenibilidad, EcoMatch. Pues esperamos que seamos sus favoritos, ¿no? Quien les habla, Natalia Lobatón, la cara fresca de la noticia. Y me acompaña mi amigo, co-host, hombre intelectual, Jaime Barón, en los controles. Hola, Jaimita. Hola Nata, muy ¿Cómo chévere. estás? Gracias por eso de intelectual. No sé qué tan intelectual sea, pero sí. Sí, contento de estar aquí otra vez en este nuevo episodio número 10. Ya somos episodio número 10. Wow. Muy contento de seguirles trayendo esta información de sostenibilidad y cambio climático. Hay algunas noticias chéveres que trajimos hoy. Recuerden nuestro correo electrónico que les creamos y les contamos en el episodio pasado, que es ecomatchpodcast@gmail.com, todo pegado. Estamos en todas las plataformas, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Podcasts, bueno, todos, Deezer, bueno, donde nos quieran escuchar, ahí vamos a estar y nada, muy contento. ¿Qué tal esta semana? Nata, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Jaimito. De hecho, el día de hoy que estamos grabando acá es festivo, es jueves festivo. Verdad, no me Entonces acordaba. vamos por un puente largo, lo que llamamos en Colombia puente o long weekend, se le dice acá en inglés. Entonces, de descanso, una semana cortica, con mucho trabajo, eso sí, porque entre menos días hay que dejar más cosas listas, pero pues descansito, imagínate. No, qué bien. Entonces, bien, una semana. ¿Qué tal estuvo la tuya ocupada? Bueno, claro que allá está, por el ombligo de la semana, pero ¿cómo va hasta el momento? Sí, acá estamos a mitad de semana, es verdad. Y también, no, sí, muy ocupada. La verdad es que siento que ya como que todo el mundo se reactivó pues salimos de ese letargo de vacaciones de final de año. Entonces ya todo el mundo está full trabajando. Entonces, Oye, bien. sí, enero es un poquito como raro porque no todos están de vuelta en la oficina, llegan como de a pocos y el proceso de adaptación otra vez, entonces es como un mes un poquito raro, pero igual se pasa volando. Que mira, Sí, no, ya se acabó enero, febrero con sus 28 días eso el año no y así. perdona. Sí, eso es cierto. El año no nos perdona. Sí, pues vamos a ver qué nos trae este 2023. Ojalá cosas muy buenas a todos, que es lo importante, salud, dinero, amor, Sobre todo dinero, por favor. sobre todo dinero, No, mentiras. sobre todo Todos dinero. superficiales. No, hay cosas importantes. El dinero es solo un medio. Eso, El dinero es solo un medio. buen punto. Sí, sí, solo un medio, entonces no, pues a disfrutarse uno lo que más se pueda. Sí. Bueno, pues empecemos con todo esto que les traemos el día de hoy. Dale, creo que tú inicias, ¿no? Sí. Sí, empiezo yo. Bueno, empezamos con nuestra sección. Pongámonos la máscara para esta bomba que les traje. Esta noticia viene de un diario online de Estados Unidos que se llama AP News. Tiene un tinte informativo y crítico a la vez. Yo pienso que muchas personas, muchos de nuestros oyentes se van a sentir identificados, de pronto tú también, Jaimito. Ok. El título de este artículo es La desinformación climática se dispara en Twitter. Ay, O sea, sí ya lo con el vi. título, sí. Sí, algo escuché Entonces, por ahí. te cuento, está así como en todos los tabloides. Resulta que el artículo arranca narrando que cuando uno busca la palabra clima en Twitter, la primera recomendación, o bueno, numeral o hashtag es estafa climática. Está por encima de recomendaciones como crisis climática, empleos climáticos, o sea, hasta por encima de cambio climático como tal, aparece esto de estafa climática o climate scam en inglés. A mí me pudo la curiosidad, les cuento, y yo hice el ejercicio. O sea, yo abrí una cuenta de Twitter hace mucho tiempo, pero les soy honesta, no uso mucho Twitter. O sea, la tengo ahí de adorno, básicamente. Pero llegué y entré y tecleé precisamente clima y sí, me aparece entre los primeros, pues estafa climática. Se desprenden
por supuesto, muchísimas publicaciones que niegan la realidad del cambio climático y pues hacen afirmaciones engañosas sobre las iniciativas y los esfuerzos para mitigar. Resulta que esta desinformación se ha proliferado en esta red social y de opinión, sobre todo desde que Elon Musk compró la plataforma el año pasado, 2022. Y aún así, esta no es la única plataforma en la que hay contenido que pretende difamar o pues entorpecer el apoyo público a políticas que lo que pretenden es responder a un entorno en transformación. Entonces no es la única. Uno de los ejemplos es Meta, que son los propietarios de Facebook y de Instagram. Resulta que permitieron casi 4.000 anuncios en sus plataformas. Mira esta ironía, la mayoría contratadas por empresas de combustibles fósiles, ni más ni menos, que restaban importancia al consenso científico sobre el cambio climático y criticaban los esfuerzos de hacer algo pues al respecto. De acuerdo con el grupo de investigadores que como que ahondó en este fenómeno de esta desinformación en las redes sociales, en Twitter. Digamos que el instituto encargado de esto fue el Instituto de Diálogo Estratégico, que es una organización sin fines de lucro con sede en Londres y forma parte de una coalición de grupos ambientalistas que publicaron un informe, eso fue el 19 de enero, no hace mucho, acerca de la desinformación climática en los meses o sea, antes, durante y después de la cumbre climática de las Naciones Unidas en noviembre, la COP27. De hecho, un pequeño paréntesis acá de Comatchers. Si quieren saber más acerca de esta cumbre, como más en detalles del inicio hasta el final, vayan porfa a nuestros capítulos, episodios 3 y 5 de este podcast. Ahí está toda la información si quieren saber exactamente qué es. Ya cerrando paréntesis, bueno, este reporte también se señalaba en las plataformas como en medios sociales, porque estas plataformas bueno, Twitter, Instagram, Facebook, no están aplicando sus propias normas que prohíben la desinformación sobre el cambio climático, ¿sí? Entonces, aquí algo que me parece importante resaltar es que en algunas publicaciones y anuncios usaban el tema de la inflación y la crisis climática como razones de peso para oponerse a estas iniciativas o políticas climáticas, ¿sí? Lo que pues está restando la importancia al costo de no actuar a tiempo. Sí. ¿Mm? Además, los investigadores pues también llegaron a la conclusión que un número significativo de las cuentas que compartían esas afirmaciones falsas también compartían desinformación sobre las elecciones en Estados Unidos, el COVID-19 y con el tema tan polémico de las vacunas. Ahora, pues con respecto a las políticas de verificación que estas plataformas manejan, en el caso de Meta, la política de ellos prohíbe solo los anuncios comprobados como falsos, que ellos dicen, mire, comprobé, hay evidencia. Por las Sí. verificaciones que hace su equipo de trabajo, porque tienen un equipo destinado solo para eso. De acuerdo con ellos, los anuncios identificados en el reporte pues no habían sido verificados. ¿Mm? En el informe pues también se resalta que Elon Musk, aparte de los despidos masivos que hizo cuando compró Twitter, también hizo cambios en sus normas de moderación de contenido, como por ejemplo dejar de aplicar la normativa al contenido con desinformación acerca del COVID-19 desde noviembre del año pasado, del 2022. Entonces él dijo, ¿sabe qué? Quien quiera dar mala información de COVID-19, bien pueda, no pasa nada. Y asimismo también restauró cuentas de usuarios que habían sido baneados, entre los cuales pues habían varios que difundieron información engañosa sobre el cambio climático. Por ende, pues también se vio un aumento como de un 300%, imagínate, un 300% de tweets con términos como la estafa climática que estaban asociados al negacionismo de ese fenómeno, decir, no, eso no existe, ese tal cambio climático no existe. Y otra cosa que también se disparó fueron los discursos de odio y ataques a las personas de la comunidad LGBTQ+. Entonces realmente desató varias cosas estos cambios. Sumado a esto, pues el sistema de verificación de cuentas que se le daba pues generalmente a figuras públicas, periodistas o miembros del gobierno. Y ahora cualquier persona que pague $8 americanos al mes recibe la insignia, que es esa como estrellita azulita, o sea, ya cualquier cuenta es genuina, por así decirlo. Y pues esas cuentas, a la vez de que pagan esa membresía, reciben visibilidad automática. O
sea, les dan como extra publicidad por encima de la de los usuarios que no pagan. Entonces, imagínense ahí, sin poder confirmar si quien tuitea es como una autoridad en el tema en cuestión, cambio climático o COVID o lo que sea, o alguien con pues ciertas ideas e intenciones. Es muy difícil filtrar la información. Así va la cuestión con eso. Sí, 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 ¿Qué de te acuerdo. parece? Pues fíjate que algo había leído en este tema. Creo, no estoy seguro. Creo que el tema de la verificación, particularmente, fue como una prueba que hicieron por un tiempo determinado. No estoy 100% seguro, pero creo que fue una prueba que hicieron por unos meses. Creo que ahorita ya la volvieron a dejar como estaba antes. Eh, lo que sí preocupa en ese sentido es que sí, que el primer resultado sea no enfocado al lado positivo de la información, sino como a las noticias negativas sobre el tema. Yo creo que es un reto gigante, sobre todo en estas redes sociales masivas, porque pues al tener tantos usuarios, el control a veces es muy difícil. Si no hay una denuncia detrás o algo así que de pronto permita que se pueda verificar y controlar ese contenido, pues termina siendo a veces inmanejable. Yo me imagino, por más personas que tú tengas en un equipo de trabajo, pues el número de solicitudes para validación y demás de publicaciones es muy grande. Eh, es un reto gigante. Yo creo que las redes sociales hoy son un canal de comunicación muy grande, muy, muy grande, donde se puede difundir cualquier tipo de noticia. Y, y bueno, también digo que depende mucho de nosotros como usuarios el no creer todo lo que llega ahí, quizás hacer De una acuerdo. doble validación, investigar un poquito más de pronto de la información que cualquiera puede publicar cualquier cosa. Ujú. Y esa doble validación es también parte como interiorizarla, ¿no? Que no todo lo que esté ahí es pues como que palabra oficial o esté tallado en piedra, lo que sea, y que nosotros podemos hacer alguna doble validación sobre ese tema, pero sí preocupa que la primer resultado sean en Twitter, por ejemplo, sean los que uno no esperaría encontrar, pero bueno, es una política difícil de controlar para ellos. Sí, este tema pues tiene demasiados puntos de vista, especialmente porque, bueno, no se trata de segregar las opiniones, ¿no? También por eso es una red social, porque la gente pues siente que puede dar su opinión. Es ya cuestión de cada uno que quiere ver, que quiere leer y que no. Tú puedes simplemente eliminar o bloquear la cuenta. Entonces también es un poco de derecho a la libre expresión siempre y cuando pues no sean iniciativas que dañen a la gente, que causen un daño grande. Entonces es un tema, lo que tú dices, es difícil de manejar por el número de usuarios, por el tema de derecho a la libre expresión, qué será cierto, qué no. Entonces pues vamos a ver qué pasa. Desconfieso, Twitter no es una de mis redes favoritas, de pronto por eso no la uso tanto, pero pues quien la use y se sienta cómodo, pues también es respetable el tipo de contenido que quiera compartir. Entonces, pues eso ya va en cada quien. No queremos difamar, ni prohibir, ni decir, porque no tenemos tampoco la verdad absoluta. Entonces, solo se los Sí, sí, dejamos sí. ahí. Sí, tengan cuidado con esa noticia, yo creo que es el mensaje Sí, chévere. de acuerdo. Ujú. Entonces, pues, bueno, voy a cambiar yo pues, de segmento. Vamos a irnos con noticias de aire puro. Sabemos que las noticias de aire puro son como esas noticias frescas que nos relajan y nos cambian un poco la dinámica del capítulo. Hoy les traigo una noticia de un portal que es Los Angeles Times. El titular, como para que vayamos iniciando, es un plan para que las empresas divulguen datos del cambio climático. ¿Cómo funciona esto? Esto es en Estados Unidos particularmente. Resulta que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que es la SEC, las siglas en inglés, eh, empezó en junio del año pasado a tratar de emitir una regulación eh, que va a cambiar drásticamente la información que revelan a sus accionistas las empresas que cotizan en bolsa sobre cambio climático, porque tienen que entregar esa información sobre cambio climático de sus operaciones, tanto los riesgos que plantea para sus operaciones el cambio climático, como sus propias contribuciones para resolver el problema. Resulta que todas las empresas que cotizan en bolsa tienen que entregar unos reportes periódicos
de sus operaciones, cómo van sus ingresos, sus utilidades y demás. Y ahora pues están procurando la SEC que tengan información dentro de esos reportes relacionada con cambio climático. Pues comentarios públicos sobre la propuesta, más de 100.000 opiniones desde marzo del año pasado entre empresas, auditores, grupos comerciales, legisladores, individuos particulares y otros. Y de todo tipo de comentarios, ¿no? Porque desde escepticismo total, porque pues la SEC no es como una entidad que esté creada para regular datos sobre emisiones o gases de efecto invernadero y demás. Y elogios también porque pueden ser o convertirse en reguladores financieros de la nación en Estados Unidos para buscar exigir, pues finalmente que se divulgue información relacionada con el clima. Otras opiniones también han reflejado algún tipo de preocupación porque esto también puede incurrir que para las empresas entregar esta información pues tengan que tener unos costos adicionales sobre el proceso para poderla suministrar. Entonces, pues si se promulga esta nueva regulación, pues las empresas que cotizan en bolsa tendrían que informar dentro de sus informes anuales eh, y otras declaraciones todos sus datos de emisiones de gases de efecto invernadero. También las empresas más grandes tendrían también que divulgar los datos de emisiones que estén relacionados con sus proveedores. Entonces imagínate, tanto ellos como su cadena de valor y demás, y revelar si esos riesgos relacionados con el clima pues afectan a sus inversionistas o no. Pues porque esas empresas al ser públicas, pues cualquiera puede comprar acciones y pues sus inversionistas son muchísimos. Un ejemplo claro podría ser que las empresas van a estar obligadas a revelar dentro de esas declaraciones anuales si se espera que el cambio climático afecte una partida en más del 1% y que expliquen cómo. Es decir, cómo les puede afectar el cambio climático si esa afectación supera el 1% de su operación. También las empresas tendrían que informar sobre el impacto físico que tienen, digamos, el impacto físico que sufren de tormentas, sequías, temperaturas altas y todo esto pues obviamente derivado de todos los efectos del cambio climático y explicar cómo estos eventos afectan sus finanzas, qué planes tienen para reducir estos riesgos climáticos y describir pues todos los avances que hayan realizado en el cumplimiento de estos objetivos relacionados con el clima, como empezar a programarse y hacer como esa programación anual en cómo van a trabajar estos temas de cambio climático. Hay un testimonio de Alex Thornton, que es el director senior de política fiscal del Center for American Progress, y opinaba que es como una forma de corregir un problema de mercado. Y el problema de mercado es que los inversionistas en la actualidad de estas empresas públicas no tienen toda la información que necesitan sobre el riesgo climático para tomar sus decisiones de inversión. Posiblemente no entendamos si mis inversiones que yo haga como accionista o que compra acciones y demás pueda estar en riesgo por temas de efecto y cambio climático y demás. Entonces es como una opinión bien interesante. Y para finalizar, pues se tenía previsto que esta regulación estuviera en firme o autorizada para finales del año pasado, pero aún no se encuentra aprobada. Vamos a dejar como esta noticia más o menos como en seguimiento, a ver qué sucede a lo largo de 2023. Pero me pareció muy interesante que desde el tema financiero y regulación financiera se pueda empezar no obligar, pero sí a que las empresas empiecen a entender un poco e interiorizar los efectos del cambio climático en sus operaciones. Entonces, no sé tú cómo la veas. Sí, sabes que pienso que es una estrategia muy buena para poder incluir a estas empresas que estaban más como desde las gradas, porque siempre hablamos de industrias muy específicas que dicen, es que esta actividad genera afectación por sus emisiones, porque, bueno, no contribuyen, no están haciendo cambios, no desarrollan estrategias de innovación y una cosa y otra, pero hay estas empresas, bueno, por ejemplo, las que cotizan en la bolsa, bueno, acciones o actividades que uno pensaría, no, pero la afectación no es tan alta, deberían también rendir cuentas porque sumando se va a generar una afectación al final del día.
así Sí, sea ralentizada, baja escala, tiene sus implicaciones. Entonces me parece que es muy bueno incluir esos nichos que uno generalmente no menciona cuando toca este tema de cambio climático y emisiones. Lo que tú dices, no se trata de imponer, de obligar, porque es que estamos hablando también de conglomerados, estamos hablando de empresas de las cuales dependen muchísimas personas, sus empleos, ¿sabes? Y hacer reformas y poner en marcha iniciativas, pues requiere una inversión. Entonces puede que tengan que hacer unos ajustes y muchas personas debajo de ellos pues se pueden ver afectadas. Pero es hora, pienso que en este cambio van a tener que hacerse sacrificios. claro. Todos van a tener que aportar y entonces hay daños colaterales que desafortunadamente pues van a ser inevitables, pero son necesarios. Entonces me parece una regulación realmente muy buena, me parece una muy buena iniciativa. Obviamente va a haber una polémica y muchos van a querer decir no, Sí, claro. yo no puedo, yo no, especialmente por revelar información sensible. Esa es otra cosa que es información acerca de segundos, terceros y cuartos en esta línea de Bueno, lo que negocio, pasa es que como pero son creo que no. empresas, sí, como son empresas públicas, pues tienen que dar esa información como tal. Mm, Pero chévere, no, mm, pues les contaremos si se aprueba, estamos así, tenemos para ahí dos noticias en mm. seguimiento, y esta y la de la ley de movilidad sostenible de España. Para ahí lo vamos contando De España. cuando salgan. Entonces creo que ya puedes pasar a tu noticia positiva. A mi noticia. Bueno, yo les tengo otra noticia de aire puro porque es que las noticias positivas siempre son buenas. Claro. Una, dos, tres, las que podamos incluir. Bueno, esta tiene que ver con los vecinos de acá, de Asia. Resulta que Vecinos tuyos, ¿no? los vecinos míos temporales, no sé por cuánto, pero bueno, sí, mis vecinos acá de Asia. Este artículo pues precisamente fue escrito por un periodista que vive en Hong Kong. La fuente es Green Queen. De hecho, es una página de noticias muy interesante, sobre todo en temas de sostenibilidad e innovación. Es acerca pues de la problemática por el uso desmesurado de plástico en Asia. Ok. De acuerdo con un informe del año pasado, el uso desmesurado de plástico en esa región está obstruyendo pues los vertederos, o lo que llamamos nosotros el alcantarillado, ríos y océanos. Pues, imagínense que, de acuerdo a las estadísticas de ese informe, se estableció que esta región es responsable por 80% de los 13 millones de toneladas de desperdicios de plástico que entran a los océanos del mundo cada año. Esto es un montón, Eso es yo quedé así muchísimo, impresionada, claro, es muchísimo. muchísimo, muchísimo. Y en Hong Kong, a pesar de que pues es una ciudad no muy grande, pero igual pues, muy poblada, la situación es similar, ya que menos del 11% del total de los desperdicios de plástico es reciclado, imagínate, menos del 11%. Y las instalaciones pues, de reciclaje actualmente no pueden procesar la mayoría de los tipos de plástico debido pues, a la demanda limitada y los altos costos estructurales. Entonces no tienen lo que se necesita. Resulta que aquí viene lo chévere y es que pues frente a esa problemática y también como parte de su compromiso con el desarrollo verde y sustentable, un desarrollador inmobiliario de la ciudad de Hong Kong que se llama Sino Group anunció su colaboración con una empresa, un startup, ya les voy a explicar qué es este término, un startup circular que se llama EcoBricks. Sí. Bricks es bloques, entonces los ecobricks, para combatir el desecho de plásticos en esta ciudad y convertir estos desechos en bloques de concreto verde, que pueden ser usados pues en una variedad de proyectos de construcción estándar. Entonces, ¿qué es la startup? La startup es un término acuñado del inglés para referirse a una empresa de nueva creación que gracias a su modelo de negocio estable y al uso de las nuevas tecnologías, pues tiene grandes posibilidades de crecimiento. Eso es un startup. Sí, Ya cerrando, yo tengo una startup, para que sepan. una startup. Excelente Sí. ejemplo. Vamos a tener en algunos de sus capítulos la oportunidad de que Jaimito les hable de ese startup porque realmente es importante y súper chévere. Van a entender por qué su amor por la movilidad sostenible. Pero bueno, cerrando paréntesis,
Estos bloques, ¿cómo se pueden generar? Es un proceso innovador, es un proceso pues ya patentado. Es 100% de producción en frío, no como tradicionalmente se hacen los bloques de concreto que pues usan altas temperaturas, sino es 100% de producción en frío y pues de baja energía. Este proceso no involucra calentamiento, derretimiento de los desechos plásticos, lo cual pues también evita las emisiones nocivas y pues los contaminantes que ustedes ya, si ustedes queman una botella, ustedes ya saben el color que adquiere, el olor y cómo es de espeso el humo. Si ustedes hacen un ejercicio pequeño en casa, lo pueden ver. Los ladrillos se fabrican localmente pues a partir de desechos domésticos y se utilizan en proyectos de construcción de Hong Kong de esta inmobiliaria de Sino Group. Ecori no solo ofrece una nueva vida a los 7 tipos de plásticos, la mayoría de los cuales pues no se pueden reciclar fácilmente o no se pueden reciclar en absoluto, a veces quedan inservibles, sino que la puesta en marcha ayuda también a compensar la necesidad de materias primas vírgenes utilizadas en los ladrillos de construcción, los tradicionales, y pues conservando aún más como los recursos que son tan importantes y ahorrando en materiales innecesarios. Les cuento que pues ya hay una obra en la cual se usaron más de 15,000 eco-bricks o pues ladrillos verdes. Esto fue en el Gold Coast Plaza en Tuen Mun, en una sección de allá de Hong Kong, y se usó para pavimentar 2 tramos peatonales, así como súper, con una vista espectacular. Estos ladrillos se fabricaron con el plástico de más de 560 lavadoras antiguas, y esto equivale a más o menos a 5,400 kilogramos de residuos plásticos. O sea, Muchísimo. un montón, sí. O sea, La 5 toneladas, 5,5 toneladas, más o menos. Sí. 5,4 Ujú. toneladas. 5,4 toneladas. La obra que ya les mencioné fue como el proyecto inaugural de la asociación entre Sino Group y pues el startup, distribuyendo pues los ecobricks también a otras propiedades en las cuales ellos ven que el uso pues de estos materiales encaja. Entonces la inmobiliaria, pues al tener como esta influencia en varios proyectos alrededor de la ciudad, quiere en lo posible pues hacer uso de esto. Este es un dato así curioso, me parece así increíble, y es que por cada 100 metros cuadrados de pavimento, Ecobrick desvía más de 2,000 kilogramos, o sea, más de 2 toneladas de residuos plásticos hacia el vertedero. O sea, esto más o menos equivale a 200,000 botellas de plástico. Hasta la fecha, Qué bien. Ecobricks ha reciclado con éxito más de 21 toneladas de desechos plásticos, pues para los proyectos actuales y los que puedan venir. Entonces, súper cool. Oh, genial. Es una industria, o sea, el plástico como tal, y lo que tú dices de darle un segundo uso, es fundamental. ¿Por qué? Porque al yo reincorporarlo en un nuevo proceso, también estoy reduciendo huella de carbono. Esto pasa con el plástico, esto pasa con, no sé, con el vidrio también. Y es que, digamos, el plástico, pues, como tú lo estás, además, como tú lo estás, o como está haciendo la startup, es que como lo hace en frío, pues no consume tanta energía para hacer la transformación del material en nuevos elementos. Entonces, pues a mí me parece que ese cambio de darle un nuevo uso también reduce huella de carbono porque utilizo menos energía y es muy, muy fundamental para pues, todo lo que necesitamos de cambio climático. Listo, entonces, si te parece, vamos a cambiar de sección a Milla Verde. Entonces, Sí. Villa Verde es también una nueva sección bautizada, porque ya la teníamos, pero es nueva bautizada, ya van a entender por qué. Está relacionada con movilidad sostenible. Hoy tenemos, hoy les voy a contar, es que varias noticias positivas cortas de movilidad sostenible. Les habíamos hablado en un episodio anterior del Global Mobility Call que se hizo en España el año pasado, en 2022. Y quiero traerles algunas soluciones innovadoras de movilidad sostenible que se presentaron en este evento. Ese es un evento que se va a empezar a hacer todos los años, ya se confirmó el del 2023. Y pues el titular básicamente es como de esos hitos del Global Mobility Call del 2022 que les quiero compartir. Primero pues contarles lo que hubo una intervención del presidente de España, Pedro Sánchez, relacionada con la movilidad sostenible. Ahí dio una buena noticia
dentro de varias, si de golpe quieren ir a escuchar todo el discurso del presidente, pues está por ahí en redes para que lo oigan, pero extraje un pedacito que me pareció interesante y es que se aprobó en el Consejo de Ministros y Ministras de España un proyecto estratégico aeroespacial que contempla una inversión de 160 millones de euros para transformar la industria aeronáutica nacional, con medidas de impulso a investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de un avión que tenga cero emisiones. Ese es uno de los anuncios interesantes del Global Mobility Call. Ya después de este anuncio, pues contarles también varias soluciones que se presentaron en el Global Mobility Call que me parecieron bien innovadoras. Estas soluciones tienen diferentes enfoques. Está digitalización, está inteligencia artificial, está mejoramiento de transporte público. De hecho, hay varios enfoques de las noticias. Y vamos a arrancar con varias startups. Ahora que tú estabas contando del tema de startups, entonces voy a contar de varias startups. Está, se llama Boop App o Bus App, tiene los dos nombres. Y la solución lo que hace es conectar empleados, compañías, operadores de autobuses con servicios todo incluido para llevar a trabajadores de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En este momento ellos están moviendo alrededor de 15.000 personas. Lo que haces es como crear esas flotas de movilidad y mediante la solución tecnológica e inteligencia artificial puedes ir organizando tus rutas y llevar a estos grupos de personas y demás. Me pareció muy innovadora. Hay otra que es un software as a service que se llama Fleet2Go, que permite digitalizar a todas las empresas de movilidad, gestionando el alquiler de sus flotas, de sus autocaravanas, de sus patinetas, bicicletas o de todo lo que tengan. Su producto es bien flexible y ahorita le están usando marcas como Volvo o Iberdrola, que son muy fuertes en España como tal. Y aunque pues la movilidad sostenible a veces siempre pues suele focalizarse sobre entornos urbanos, evidentemente, hay un programa que se llama Smarta, que plantea un reto distinto demográfico y busca conectividad de infraestructura para pequeñas localidades de España. Ya les cuento porque es importante en este momento. La están utilizando ahorita en Varillana, que es un pueblo barcelonés de 15.000 habitantes, y va a contar con un servicio de autobús distinto. Es un servicio de autobús que es a demanda y se gestiona mediante una aplicación. Entonces resulta que el objetivo es aprovechar la tecnología pues, para fomentar el uso de transporte público y reducir huella de carbono, pues obviamente en entornos rurales, que es muy distinta a los entornos urbanos. ¿Por qué es importante? Y acá es como lo que les quería contar. Y es que los servicios de transportes, digamos que entre pueblos y ciudades en España son difíciles. Si tú no tienes un vehículo particular, es difícil transportarte o moverte en transporte público. Usualmente Sí. como que la frecuencia y la demanda, no, la oferta es baja, entonces obliga a que los habitantes de estos pueblos que están cerca de las ciudades pues tengan que tener vehículo propio. Entonces esta solución lo que hace es que mide la demanda que hay y organiza sus trayectos con base en esa demanda. ¿Para qué? Para que sea muchísimo más eficiente. De lo contrario, pues el tradicional bus intermunicipal que conocemos acá en Colombia o bueno que en Australia también, pues tiene unas fechas, unas horas fijas, perdón, para moverse. Ahora sí. Ujú. Este no, Sí. dependiendo de la demanda, organiza sus rutas y me parece bien interesante para que las personas utilicen transporte público y no se vayan tanto en vehículo. Y por último, pues contarle de la que más me gustó de todas, que se llama Hyperloop y es un nuevo medio de transporte terrestre que consiste básicamente en cápsulas que viajan levitando en el interior de tubos a baja presión. Transportan pasajeros, carga, pueden llegar a una velocidad de hasta 1.000 km/h y son viajes cero emisiones y estarían listos para operar con pasajeros ya en 2030. ¿Cómo funciona? Yo no sé, me imagino que todos hemos visto Futurama, espero que todos nuestros oyentes los hayan visto. Si has visto esos tubos de Futurama donde se mueven las personas, Ujú. haz Sí. de cuenta, pero obviamente, El principio, sí, el ajá, principio sería ese. haz de Ok. Sí, porque cuenta, estaba tratándome de imaginar yo. Ah, exacto. ok, de Entonces, acuerdo a esos ese tubos ejemplo. así, irían unas cápsulas dentro de estos tubos y irían pues, obviamente pues, con sillas para que van ahí los pasajeros
y obviamente pues como son tubos a baja presión, pueden andar muchísimo más rápido. Y esa es la solución como tal. Este nuevo medio de transporte pues, fue desarrollado por la empresa española Celeros y permite Ujú. viajar, digamos que se podría utilizar como viaje por tierra, evidentemente, y es como si viajáramos de Buenos Aires a Santiago de Chile en 2 horas, imagínate, muy rápido, o de la Ujú. Ciudad de México a San José de Costa Rica en 3 horas, porque es muy, muy rápido. Wow. Este es como uno de los, pues esta solución me gustó muchísimo. Es uno de los ejemplos como de esas modalidades de transporte de un futuro que realmente no es tan lejano. Ujú. Es una tendencia de movilidad hacia soluciones de transporte masivo. Como innovamos en el transporte masivo, ahí está como esa forma de hacerlo, que sean más digitales, que estén guiadas por inteligencia artificial, que de pronto no requieran conductor, que sean muchísimo más eficientes. Y son soluciones también de micromovilidad, ¿no? Porque no son solo para trayectos largos, sino que las podemos utilizar en Ujú. trayectos cortos. Hay un testimonio de Miguel Elizondo, que es el del Observatorio de Movilidad de Invertia, que dice, y es verdad, las nuevas generaciones no entienden igual el vehículo privado. Para las generaciones anteriores sigue siendo como un símbolo de estatus, pero para las generaciones nuevas no. Realmente es un cambio de mentalidad bien interesante en generaciones pues, obviamente de jóvenes. Y se trata también de un ejemplo de por qué los automóviles estarían destinados a pasar de ser un elemento de propiedad privada sumamente ocioso, que dura más tiempo parqueado que realmente en uso, y que está ocupando en el momento casi 2/3 de las ciudades, y pasar a un medio compartido que sea muchísimo más engranado pues, con la Eficiente. movilidad. Ujú. Aquí cierro contándoles, de pronto no lo sabíamos, para los que vivimos en Bogotá, pues capital de Colombia, somos una de las ciudades que más le ha apostado a la electromovilidad, que tú hablabas el episodio anterior, que no has escuchado ese término, porque en este momento tenemos una flotilla de buses eléctricos de más de 1.485 buses en Bogotá, que es la más grande después de China. Imagínate la posición que tenemos a nivel mundial en términos de Mundial. innovación. Y también contamos, pues aquí en Bogotá estamos trabajando por diferentes medios de transporte interconectados, estamos trabajando por esos metrocables que hay, que ya va interesante, el metro pues lo estamos construyendo, todavía no lo tenemos, pero pues todo está marcado en ese tema de plan de movilidad y ordenamiento territorial de la ciudad. Y yo he tenido la oportunidad de usar, me muevo mucho en transporte público y camino bastante, y subirse a un bus urbano que antes era a gasolina y que ahora es eléctrico es un Eléctrico. cambio fundamental. O sea, solo el ruido, el sonido que hacen los buses eléctricos aquí es muy, muy interesante. O sea, no se oye nada, la conducción es muy suave, muy bacana, muy, muy bueno. Entonces, esa era la noticia de Green Mile, que es, pues creo que eso lo traje de varias plataformas, la Moncloa Gov, El Español, Autofácil, IPS Noticias, todas hablando del Global Mobility Call, y bueno, ese era como el resumen de movilidad de Green Mile y Milla Verde en este podcast. ¿Cómo la ves? No, pues esos proyectos están geniales. Me sorprende, nomás cuando hiciste el paralelo de la última noticia acerca de más esa tecnología al estilo Futurama, ojalá de verdad todos entiendan la referencia. Sí, Pero ya a mayor escala y recorrer esas distancias en tan cortos tiempos. Y lo mismo, eso de que en el contexto rural organicen estas rutas de transporte de acuerdo a la demanda y que no sea solamente para, ¿cómo decirlo? Pues me puedo estar equivocando, que así no haya una alta demanda, también se le dé prioridad y lugar a personas que necesitan una ruta específicamente y pues que si ven la ruta sola como que no le prestan mucha atención o sí, claro. me parece súper bueno que le den también esa importancia a los usuarios de estos transportes, de estos medios de transporte. O sea, realmente están empezando a incluir comunidades que pues no eran tenidas en cuenta, que lo que tú dices, movilidad sostenible solo para el casco urbano, no, en el campo también es importante proveer eso y que pues también esté alineado con los objetivos de sostenibilidad. O sea, prometen muchísimo, me parece súper, súper interesante que estén ahí dándole y ojalá veamos cosas que Sí, tus próximas actualizaciones, mejor dicho, nos dejen claro. gratamente No, no, sorprendidos. no, no. Está, Me está parece muy, muy chévere. increíble. Está muy, muy chévere. Sí, Está está muy, muy chévere. genial. Yo quisiera, bueno, no sé si tenemos tiempo. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy rápido.
hay unas noticias cortas de actualidad, de actualización bien chéveres que encontré por ahí. Está relacionada con una protesta que van a hacer por un plan de movilidad de Murcia, Murcia, España, Ujú. la fuente es orm.es. Y es que en Murcia se convocó una manifestación el domingo pasado, el domingo que pasó, para protestar sobre el plan de movilidad que se está llevando a cabo en el ayuntamiento. Y Ujú. básicamente es ¿por qué? Porque están pidiendo que este plan de movilidad que se está haciendo, pues no es suficiente solo con carriles bici, lo que conocemos acá como ciclorrutas, sino pues que también hay que tener zonas de aparcamiento, ¿no? Donde dejar las Ujú. bicicletas y demás. Entonces, Ujú. esa es una propuesta. Reunieron ya como 16.000 firmas. Espero pues que los escuchen y les ayuden pues, a mejorar ese plan de movilidad. Apoyo, apoyo. Ujú. Y una noticia rápida de la revista Semana que salió esta semana, y es cómo los colegios pueden cambiar residuos aprovechables por útiles escolares. Ahorita que estamos en época de retorno a colegios aquí en Colombia Los particularmente. útiles inútiles. Exacto. Ok. Entonces, una empresa que se llama Ática lanzó un plan de canje. Se trata de una estrategia que cambia residuos aprovechables que se recolecten en los colegios y que en retribución reciben lápices, se llaman resilápices, resiesferos, ecocuadernos o puntos Oh, ecológicos. Entonces me gustó muchísimo. Entonces uy, las está genial. instituciones educativas que capten residuos como empaques, envases aprovechables, cartón, plástico, vidrio, metal y papel, entregan estos elementos con frecuencia mensual y a cambio pues lo único que les piden es que estén limpios y que estén secos. Las personas que estén interesados o los colegios de golpe alguien esté interesado, entren al portal de atica.com. Los colegios que se encuentran en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y San Andrés. Ahí pueden participar. Cómo lo deletreas? ¿Ática, A-T-I-C-A o Sí, con tal K cual. o atica.com. A-T-I-C-A.com? Ajá. Ok. Ahí pueden ingresar, se Para que nuestros inscriben. oyentes revisen si tenemos acá padres con niños que les mandan listas de útiles e inútiles, por favor vayan y miren porque Vayan, pues se es un ahorran ahí. proyecto, Los colegios se claro, ahorran. se ahorran un montón, se Sí, sí, ahorran sí, un sí, 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 sí. montón. Bueno, genial. Listo, chévere. Ahí mis noticias rápidas para cerrar. ¿Cómo vas? No, ¿Cómo la ves? está un intelectual lo acabas de confirmar, o sea, mira toda esta información que nos has traído en un tiempo récord, me encanta. Y no, Además, y también le sirve a los sí, sí, sí. oyentes. Yo no sé si alcancemos a que nos cuentes por qué quieres tanto a Hong Kong. Hay algo ahí detrás, ¿cierto? Yo me enteré antes de... Esa historia se las voy a tener para el próximo capítulo. Ah, bueno, está bien. Ya, Es le una entramos historia que intriga. requiere, sí, que obvio, no, eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo, Ok, pero por pues ya es momento de cierre, pero porfa no se olviden de buscarnos en todas las plataformas de podcast, sea Spotify, sea Apple Podcast, Amazon, Google Podcast, la que ustedes prefieran, ahí nos van a encontrar. No se olviden de contactarse con nosotros si tienen algún comentario, sugerencia, algo que les gustaría saber a nuestro correo electrónico ecomatchpodcast@gmail.com. Una palabra completa, no le ponen punto ni espacio. sí. Compártanos por WhatsApp con sus amigos, recomiéndenos. No, y ya tenemos un canal de comunicación, entonces eso hace que interactuemos un poco más. Muchas gracias por escucharnos en este capítulo número 10. Estamos muy orgullosos de haberlo logrado hasta este punto. Les vamos a tener capítulo 11 y esperamos tenerles muchos más. Ajá. Gracias, Jaimito, por acompañarnos hoy, por todas estas noticias. Me Gracias, Nata. encantaron, estuvo muy, muy chévere el episodio de hoy. Y pues nada, Bueno, nada. espero que tengas un buen resto de semana, Lo que mismo para disfrutes tu ti y fin de para todos semana y nuestros a ver oyentes. qué historias nos traes también para la No, próxima las semana. historias son tuyas, o sea, olvídalo. Las Ay, yo historias sé. son tuyas. Este es una cruz que he de llevar. Yo, está bien. Sí, La compartiré las historias en son los tuyas. capítulos que Tú vienen. eres la responsable de aquí, de la innovación en historias en este podcast. Listo, Bueno, Nata. les tendré esa para el siguiente capítulo. Vale, Muchísimas gracias, que estén gracias a muy todos. bien. Bueno, chao. Vale, chao.